Bueno, yo creo que podemos ir arrancando entonces. Buenas noches para todos. Muchas gracias a todos los que nos acompañan el día de hoy, como siempre, tan puntuales. El Facebook El Live. día de hoy tenemos un tema bien interesante. Te voy a hacer hospedador, Cristian. Bueno, el tema de hoy es súper interesante. Vamos a hablar sobre los cuatro acuerdos, un tema que si nosotros lo llevamos a nuestra vida con detenimiento nos va a apoyar muchísimo. Es uno de los libros más interesantes que pueden existir en el mundo. Entonces, Carlos, gracias por acompañarnos. La sala es tuya y bienvenido. Bueno, en primer lugar, buenas noches. Quiero saber si me están escuchando bien. Te escuchamos muy bien. Sí. Súper. Bueno, digamos que lo más relevante de este espacio es comprender que de una u otra manera, todos y cada uno de nosotros venimos con una programación base. Todos y cada uno de nosotros tenemos una serie de creencias y de aprendizajes que han filtrado la forma en que nosotros vemos al mundo. Yo me acuerdo muy bien de una situación bien chévere y es que a mi esposa le gustan muchísimo las gafas. Ella tiene una colección enorme de gafas. Tiene para salir en el día, tiene para la casa, tiene para leer, tiene para ir al trabajo, dependiendo de cada una de las indumentarias que va a utilizar ese día. Incluso tiene una ahorita que está utilizando cuando tiene que salir a hacer cosas de su trabajo ahorita en cuarentena. Y un día de estos yo decidí acompañarla a ver cuál era la verdadera afición y por qué a ella le gustaba tanto tener tantas posibilidades a la hora de tener sus gafas. Estas gafas venían en diferentes formas. Entonces yo entré a uno de esos locales, no sé si ustedes han tenido esa oportunidad, pero esos locales tienen diferentes tipos de mostradores. En esos mostradores está eh, separado, digamos, algunos espacios para las gafas de sol, otros para las gafas que son ya para temas médicos y poder ver qué está detrás de todo eso. Y yo entré como por revisar qué estaba pasando en ese momento y bueno, como que empecé a revisar cuáles de las formas me quedaban más apropiadas a mí para mi cabeza y para diferentes opciones que yo quería tener en ese momento. Entonces empecé a revisar y la persona que estaba atendiéndome en ese momento me empezó como a decir, bueno, señor, ¿y usted cómo, por qué está buscando estas gafas? No, pues simplemente estoy mirando, a mi esposa le encantan y yo quiero entender por qué la gente puede estar tan interesada en este tema. Cuando la señora me empezó a pasar diferentes modelos, me di cuenta que esas gafas tienen un montón de filtros. Filtros especializados para ver el computador, filtros para poder ver y manejar bien cuando tú tienes jornadas arduas de conducción. Hay gafas especializadas para jugar básquetbol que vienen con una cinta de caucho. Hay un montón de cosas que yo no creía que existieran tan especializadas, ¿sí? O sea, eso es un mundo completo y lo más interesante es que me empezaban a pasar diferentes gafas, y ni siquiera entrando con el tema de los lentes, sino solamente con la manera en la que estaban construidos los materiales y los marcos, cambiaba, uno, la forma en la que estaba viendo el local y la forma en la que yo me estaba viendo a mí mismo. Y yo empecé a decir, bueno, esta vaina es mucho más profunda de lo que parece. Realmente las gafas pueden ser un excelente ejemplo de cómo nosotros, desde nuestras creencias, desde nuestros juicios, desde nuestros aprendizajes, leemos la realidad. Y es comprender que tú le pones el lente a lo que tú estás observando. Tú estás interpretando esa realidad. Y eso es lo que Miguel Ruiz nos está hablando desde el concepto del mitote. El mitote es esa gran realidad que hemos construido nosotros todos los seres humanos y que damos por sentada durante mucho tiempo. Entonces, permíteme un segundo, voy a poner algo para que lo podamos compartir. Y esto es lo que yo quiero
que cada uno de nosotros veamos este día, y es, ¿qué ilusión te está usando el día de hoy? ¿Qué afirmaciones tienes tú en tu cabeza que pueden estar limitando tu realidad? Que pueden estar limitando la forma en la que tú construyes tus relaciones, que pueden estar delimitando, demarcando la forma en la que tú te concibes como ser humano, la forma en la que tú entiendes tu profesión, tu emprendimiento, tu trabajo, la manera en la que tú te ves en la sociedad. ¿Y por qué hablo de una ilusión? Porque al fin y al cabo, todo esto que nos está refiriendo él con el mitote, no es más que un entrenamiento que nos hicieron, un adoctrinamiento que nos hicieron desde que éramos niños, y ese aprendizaje nos permite ver unas cosas y otras no. Es el famoso efecto paradigma. Una de esas cosas que a mí me llamaban muchísimo la atención era que para los americanos que estaban aquí antes de la llegada española, los barcos no existían en su cabeza. Entonces, desde esa perspectiva, ellos no podían entender qué era lo que estaba sucediendo con ellos, no podían ver por qué se estaban manejando esas olas que estaban golpeando ya de una manera muy fuerte en la playa, y no entendían qué estaba pasando. Cuando una de las personas sabias de la tribu se da cuenta que efectivamente ese oleaje está causado por otro objeto y expande su nivel de conciencia, es capaz de comprender que hay algo llamado barco, así no sepa para qué sirve. Pero en ese momento dice, hay algo que no estoy entendiendo. Entonces, ese mitote, esa educación que en algunos momentos nos puede llevar a resultados supremamente predecibles, nos está jugando en contra en muchas de las cosas. Nosotros muchas veces ni siquiera somos conscientes de por qué esos resultados están sucediendo siquiera. Ni siquiera entendemos cómo funcionan las redes de la vida. Ya, Eh, gracias. Sí, ya voy. bueno, buenas noches. Les voy a poder pedir el favor de que pongan su micrófono en silencio. Bienvenidos. Y es esto, es comprender que de una u otra manera ese chip que tú tienes en tu cabeza te permite para interpretar diferentes cosas en la vida. Y lo que tú no puedes percibir es porque tal vez estás ignorando alguna serie de reglas, de comportamientos que pueden ser explicados. Antes estaba la explicación de que las cosas tendían hacia donde pertenecían y por eso el fuego estaba orientado hacia arriba porque era algo celestial, mientras que las piedras, como eran algo terrenal, caían al suelo, y eso era una explicación que fue presocrática acerca de la esencia de las cosas. Pero después fuimos entendiendo eso más en profundidad y descubrimos que existe algo llamado la ley de la gravedad. ¿Y con qué quiero yo decir con esto? Tal vez tú no conozcas 100% las reglas que ocurren en el mundo, pero qué interesante sería poder empezar a expandir tu conciencia para poder comprender por qué algunas situaciones son diferentes. Esta postura de los 4 acuerdos son una serie de aprendizajes que llegaron los toltecas, y es comprender la realidad desde esas 4 simples reglas. Ellos decían, no necesitamos más reglas. Si tú miras ahorita la constitución política, cuántas normativas tiene, cuántas normativas hay para la parte empresarial, para la parte penal, judicial, propiedad intelectual, son un montón. Pero ellos planteaban estas 4 simples reglas para poder hacerle frente a esa instrumentalización que nos han dado desde ese mitote, esa falsa creencia de la realidad. Y mi pregunta para ti hoy es, ¿en qué espacios de la vida tú estás viviéndolos desde una ilusión? Desde ese momento, tal vez, el abrir tu conciencia te va a permitir darte cuenta de cosas que tal vez no estás en capacidad de poder ver. Así como ese barco que era incapaz de ser percibido por parte de los indígenas que estaban aquí en América, tal vez hayan situaciones que no estás pudiendo ver y que a partir de expandir tu conciencia puedas entrar a revisar esa ilusión que puede estar limitando, demarcando esos resultados que estás teniendo tú en la vida. Entonces vamos a entrar en profundidad con este tema. Aquí está la carátula del libro por si la quieres revisar. Lo dejo para poder entrar a eso.
y es comprender que todo lo que nosotros llamamos realidad no es más que un acuerdo. Nosotros tenemos una serie de costumbres, una serie de definiciones que damos por sentadas que son así, simplemente de esa forma. Eso es un gran acuerdo al cual llamamos sociedad, un gran acuerdo al cual llamamos el ser hombre, el ser mujer, un gran acuerdo al cual llamamos justicia, y todos y cada uno de esos acuerdos que existen en el mundo, nosotros los podemos poner en observación y redefinir a partir de estas máximas que nos pueden dar como una luz a la hora de poder explorar esos espacios en nuestra vida y nuestro rol en la sociedad. El primero de ellos es no suponer, y ese es uno bien complejo de manejar. La suposición es una estrategia que utiliza nuestro cerebro en términos de comportamiento para poder economizar energía, así como lo ves, economizar energía. ¿Por qué? Porque si tú tienes una serie de comportamientos que son parecidos y te ha pasado varias veces una cosa, lo más lógico, lo más apropiado sería pensar que los resultados que vienen de esos comportamientos que son parecidos van a ser iguales. De ahí viene lo que se llaman los prejuicios y los preconceptos. Desde esa perspectiva, lo que quiero yo decirte es que comprendas que no necesariamente eso que ha funcionado en el pasado es realmente lo que va a funcionar el día de hoy o lo que va a operar. Muchas de las veces nosotros tratamos de encuadrar eh, personas, situaciones, comportamientos de una manera automática y reaccionamos frente a esos estímulos porque pensamos que va a ocurrir exactamente lo mismo. Esas frases que normalmente dicen de todos los hombres están cortados con la misma tijera. No, pero es que todas las mujeres son así o son de tal otra manera. Ese tipo de juicios vienen a partir de suposiciones. Y esto es mucho más profundo de lo que parece. ¿Por qué? Porque lo principal a la hora de evitar una suposición es extraer de tu experiencia tus aprendizajes, pero no determinar que todo lo que va a ocurrir en el presente o en el futuro están determinados por ese aprendizaje. Es decir, no necesariamente todo lo que tú has vivido se va a replicar. No necesariamente lo que te han dicho que va a suceder, va a suceder. La intención de no suponer es permitirte tú desde tu propia experiencia, desde tu propia perspectiva, escuchar, estar atento, estar consciente frente a esta situación que te está planteando la vida. Es supremamente importante esto. La gran mayoría de los conflictos de la humanidad tienen que ver con que se generaliza un comportamiento que en algún momento en el pasado ocurrió y se crea un rótulo a una persona, a una situación, a un rol, a la gente que vive en un lugar o en otro. Y tu forma de relacionarte con esa gente está determinada por esas creencias. Pero eso limita de una manera radical las posibilidades. Te voy a poner un ejemplo muy puntual y era mi creencia sobre cómo eran las relaciones de pareja. Yo pensaba que las mujeres eran personas que no podían, digamos, ver ciertas cosas. Y como yo no estaba en ese patrón de lo que normalmente estaba socialmente aceptado, eh, yo pensaba que yo nunca iba a tener una relación eh, efectiva, que nunca iba a poder llegar a comprender cómo era realmente ser exitoso con las mujeres. ¿Por qué? Porque yo tenía un estereotipo, una definición que me habían dado desde que yo era niño, de lo que era una mujer y qué era lo que estaba buscando. Pero cuando yo me fui a experimentar, me di cuenta que el mundo es totalmente amplio, que las mujeres no se puede uno, o sea, en mi posición yo no creía que se pudieran determinar de una u otra manera.
que eso era un universo completamente extenso y que probablemente, si yo era lo suficientemente capaz y persistente, iba a encontrar esa persona con la cual yo iba a poder crecer juntos, ¿sí? Es eso, es como ese espacio de poder experimentar de primera mano, de poder poner en cuestionamiento todo lo que nos han dicho que es verdad y poder ponerlo en una discusión amable y saludable para que tú puedas sacar tus propios principios. Normalmente hay muchas personas que no cuestionan absolutamente nada y aprendieron una forma de relacionarse en su casa que tal vez no era la mejor. Y siguen replicando eso porque aprendieron de esa manera a relacionarse con los demás. Y ni siquiera se han puesto a preguntarse si eso funciona o no funciona, si otra gente tiene mejores resultados porque los tiene. Y ahí es donde entra esa capacidad de no suponer como la posibilidad de encontrar una alternativa diferente a eso que tú estás operando normalmente en el mundo. Otro de los elementos es honrar tus palabras, y esto es supremamente importante. Mucho más en estos tiempos de desesperanza, como puede ser una cuarentena. Esas situaciones difíciles en donde la vida nos pone frente a un reto. Y la pregunta es, ¿cómo vas a hacer tú para poder cuidar lo que dices y cumplir aquello que prometes? Honrar tu palabra habla de ti antes que de cualquier otra cosa. Y no se basa únicamente en tus recursos, en tu capacidad de efectivamente cumplir las cosas, sino habla también de tu compromiso. De tu compromiso a la hora de crear lo que tú dijiste que ibas a crear. Y sobre todo de estar en la capacidad de aceptar la situación como viene. ¿Ya que vengo con esto? Normalmente las situaciones difíciles nos ponen en una situación compleja, en donde nos sentimos ansiosos, frustrados, en una situación tensa. Y ese espacio de tensión nos lleva a decir cosas que tal vez no queremos decirle a otras personas, que de una u otra manera, al cabo de un conflicto, nos hacen sentir incómodos, nos hacen sentir mal, nos hacen sentir pesados, podríamos decirlo, culpables de haberle hecho daño a la gente que nosotros amamos. Honrar tu palabra también no solamente tiene que ver con ese espacio de cuidar tus promesas, sino de ser realmente impecable con esas palabras, de poder encontrar las mejores maneras de poder comunicar lo que realmente quieres. Y aquí es bien importante decir que los hechos también son discurso. No solamente decir las cosas, sino también ser consistente, ser coherente con tus acciones. El siguiente elemento es, hazlo mejor siempre. Siempre de ti, siempre, siempre, el 100%. Eso tiene que ver con el tema de honrar tu palabra y es un tema que llevamos trabajando en algún momento y es la parte del cumplimiento versus el compromiso. En muchas ocasiones nosotros nos quedamos en ese espacio superficial de, no, pero yo cumplí. Mire, usted me dijo que yo tenía que hacer 60 llamadas. Yo las hice. Ahí están las llamadas, están cada una de las cosas que usted me pidió, pero en ocasiones se nos olvida entender el fondo de para qué estamos haciendo las cosas. No es solamente operar y cumplir con lo que nosotros decimos, sino poder entender el espíritu de por qué las cosas se están haciendo. ¿Cuál es la visión detrás de eso que yo estoy buscando crear? ¿Qué es eso que me impulsa a mí a sostenerme trabajando en una empresa, a crear todos los días una relación de pareja, a poder comunicar lo que realmente pienso a los demás de una manera responsable? Hacer lo mejor de mí me permite saber que estoy honrando quién soy y honrando a la persona con la cual estoy trabajando. Porque de una u otra manera no son solo los resultados lo que determinan las situaciones. De hecho, hay veces que nosotros no podemos controlar 100% los resultados que ocurren. Nadie tenía completamente claro qué iba a suceder esta cuarentena, este espacio del COVID-19. Pero sí puede determinarse qué es lo que tú estás haciendo o lo que no estás haciendo y con qué visión lo haces. Y es puntual. Si lo que yo hago es muy pequeño, por ejemplo, como preparar ocasionalmente el almuerzo en mi casa, si yo hago mi 100% y cada día estoy en una apertura para poder aprender más,
ese almuerzo al cabo de un mes va a ser completamente diferente al que hice hoy. Y al mismo tiempo, el que va a hacer en 2 meses va a ser totalmente diferente del que voy a hacer en un mes. Y esa capacidad de poder dar mi 100% me va a sacar de mi zona cómoda y me va a permitir entregarle un mejor servicio a la humanidad y al resto del mundo. Es importante que tú seas honesto contigo. Si tú no puedes dar lo mejor en un espacio, es importante preguntarte por qué está pasando eso, porque al fin y al cabo, tal vez puedes estar cumpliendo algo, pero sin hacerlo mejor para ti, porque hay veces que nos quedamos en el cumplimiento y en el compromiso para otros, pero olvidamos mucho lo que nosotros queremos. Y también la idea es que podamos alinear tanto adentro como afuera. Y no te tomes absolutamente nada personal. Y esto sí tiene bastantes vertientes. Una cosa son los resultados. Y yo creo que es una de las cosas más retadoras de la vida, no tomarse personal un resultado. Todos y cada uno de nosotros hemos tenido fracasos determinantes en nuestra vida. Momentos de intenso dolor porque hemos perdido a un ser querido. Situaciones de desesperanza porque una situación o una circunstancia nos ha embargado y no sabemos qué hacer al respecto. Estamos completamente asustados, ansiosos, con temor y no sabemos qué podemos hacer. Otra cosa es lo que otras personas dicen de nosotros o piensan de nosotros. Eso es algo que tú no puedes controlar y digamos que yo asocio muchísimo el tema de tomarse personal las cosas con buscar controlar resultados que tú no puedes controlar, que no están en tu posibilidad. Tú puedes dar tu 100%, haz lo mejor siempre de ti, puedes cumplir un acuerdo que tú estabas haciendo, ser impecable con esa palabra que tú diste, pero tú no puedes controlar lo que otra persona va a sentir con eso. Tú no puedes controlar lo que otra persona está pensando de ti por eso. Y eso que está ocurriendo en las relaciones actualmente, de tener un montón de expectativas, porque hay gente que, como nosotros, que de una u otra manera esas expectativas en algún momento de nuestra vida se nos han subido a la cabeza y entonces nos vemos en la necesidad de decir, hey, pero es que esto no es lo que yo pensaba y la otra persona simplemente podría haber estado distraída, estaba pasando por un momento difícil, o puede que incluso sí estuviera teniendo un conflicto con nosotros. Pero mi pregunta es, desde esa perspectiva, tomarse personal el problema, hacerse, digamos, un nudo en la garganta, perder 100% la compostura, porque no te estoy diciendo que no expreses la emoción, sino que embriagarse en las emociones te quita efectividad. No solamente efectividad, sino que volvemos al tema de honrar tus palabras, de ser impecable. Si tú no estás bajo control de lo que estás viviendo en ese sentido, no vas a ser consciente del daño que le puedes hacer a otros. Y esa es como la invitación. Estos 4 acuerdos se entremezclan constantemente. Normalmente yo puedo suponer porque me tomé personal una situación en el pasado y entonces yo asumo que todas las personas van a comportarse de esa manera. Entonces, como una persona que fue de Perú me dijo algo, yo voy a decir, ah, no, es que los peruanos X o Y cosa. Ah, no, es que la gente de Bogotá esto. Ah, no, es que la gente de Bucaramanga. Ah, no, es que los hombres, los viejos, los políticos. Y ahí entramos en una serie de suposiciones porque nos tomamos un evento de una manera personal. Esta invitación es a poder desligarse de tus resultados, de tu trabajo, de tus habilidades, poderlas poner a un lado y que lo que digan de eso no te afecte. ¿En qué sentido? En el sentido de poner en juego tu autoestima constantemente frente a una crítica. Yo creo que eso es una de las cosas más fuertes de tomarse algo personal. Y es un conflicto, una frase, una situación con la cual tú trataste de controlar, te lo tomaste personal y dices, ah, es que yo soy pésimo en matemáticas. Esa es clásica en el colegio, ¿no? Como que alguien le va mal en un examen y ya de plano dice que es negado para las matemáticas siempre. O el inglés, que es algo tan determinante ahorita. O le fallaste a una persona que tú amabas, deshonraste tu palabra y te lo tomaste personal. No, es que yo
ya no tengo una posibilidad de arreglar las cosas con esta persona, es que yo le fallé. Y te quedas en ese espacio de victimizarte constantemente, porque te tomaste personal un fracaso que tú tuviste. O desaprovechaste una oportunidad, tenías la posibilidad de tener el trabajo de tus sueños y fuiste irresponsable, ese día no saliste con tiempo y llegaste tarde a esa entrevista. Se te olvidó pagar el internet y era por Zoom. Y no pudiste dar tu 100% y te lo tomaste personal. No, si yo soy una persona condenada al fracaso, es que de una u otra manera no pude ser responsable y eso siempre ha pasado en mi vida. Y entonces tratas de conectarlo con hechos del pasado. En vez de tomar distancia de ese evento, ver qué fue lo que no pudiste ver. Volvemos al tema de reconocer desde la conciencia lo que está pasando y sacar el aprendizaje de esa situación en particular. Porque lo más interesante de esto es que estos 4 acuerdos te invitan a crear un nuevo acuerdo contigo en la vida. Que tu historia no determina quién fuiste, que lo que tú fracasaste, lo que tú no honraste, lo que tú dijiste a otra persona, no te determina en este momento. Eso fue lo que ocurrió en el pasado. Y que de una u otra manera tú puedes elegir tener una realidad completamente diferente. Porque al fin y al cabo lo que nosotros llamamos realidad es un acuerdo que construimos con nosotros mismos, un relato que nosotros hacemos de nuestra propia historia. Y desde ahí poder construir una serie de acuerdos con las personas de nuestra vida, con nosotros mismos acerca de lo que realmente nos apasiona, nuestros sueños, es fundamental para poder llegar a comprender lo que es la felicidad. Yo digo que estos cuatro acuerdos permiten vivir lo que es la plenitud de una manera tranquila. ¿En qué sentido? Si yo no supongo, yo voy a estar experimentando la vida desde la curiosidad como un niño. Si yo prometo y cumplo, yo voy a tener toda la confianza para poder construir cosas grandes conmigo y con otros. Porque cuando yo le fallo a otra persona, adivina quién es la primera persona que le estoy fallando. A mí mismo. Entonces, si yo honro esas palabras, voy a poder, de una u otra manera, poder fortalecer mi autoestima, mi autoeficacia, mi percepción de que yo puedo crear cosas grandes para otros. Cuando yo doy mi 100%, estoy honrando mi potencial, pero también estoy honrando a la otra persona a la cual yo estoy sirviendo, porque le estoy dando la importancia de decirle, hey, tú vales tanto para mí que yo estoy dispuesto a dar la milla extra por ti. Y cuando no me tomo nada personal, estoy dispuesto a aceptar que la verdad de otros puede ser muy cierta, que yo estoy en total construcción todo el tiempo y que estoy en la capacidad de aprender constantemente. Y esos 4 acuerdos me permiten a mí poner en duda todas las cosas que pasan en mi vida. Y yo los quiero como dejar con esto para poder entrar a cualquier inquietud que puedan tener. Y es, quédense con las preguntas. Las preguntas importantes en la vida nunca cambian. Las respuestas sí. Si alguna vez yo dije que mi pasión era jugar básquetbol, y de repente yo a mis 25 años con mi 1,73 de estatura, me di cuenta que tal vez la NBA no era para mí, pues yo puedo reformular eso y no me lo tomo personal. Puedo entrar a negociar conmigo mismo ese acuerdo que yo tenía y decir, ¿sabes qué? Vamos por otro sueño diferente. Y eso no me hace fracasado, eso no me hace una mala persona, eso me hace una persona consciente. Muchas veces estamos en perseguir esas cosas que decimos en el pasado y nos quedamos atados a él. Esta es la posibilidad de realmente en la libertad construir algo diferente. Y es algo supremamente sencillo. Este libro lo que te invita es a poder realmente poner en signos de pregunta todo aquello que tú pensabas que no se podía cambiar. Esa es mi apreciación. Ten la capacidad de poder construir la vida que mereces. Y desde ahí, desde la humildad, desde considerar que otras personas pueden aportar a tu vida, construir poco a poco, a partir de los peldaños de cada fracaso, la escalera a tu propio éxito. Eso era lo que les quería decir de manera súper breve. La intención era poder como abarcar esto de una manera profunda, pero al mismo tiempo no entrar en una súper discusión.
pero pues estoy en este momento abierto a cualquier inquietud que puedas llegar a tener con relación a este tema. Muchas gracias, Carlos. Si alguien tiene alguna inquietud, pueden habilitar sus micrófonos y tenemos el espacio para aprovechar que Carlos nos apoye con las preguntas que hayan. No. Yo llegué tarde, chamo. Luz Dari llegó tarde. Sí. Bueno, en la página de conferenciasqueinspiran.com puedes encontrar la grabación de lo que tratamos el día de hoy. Allí voy a colocar en el chat nuestra página y el día de mañana puedes encontrar allí todas las conferencias que hemos tenido. Ay, sí. También la pueden encontrar en la comunidad de Profundamente, Yonda. Compártenos, porfa, el link, Cristian. Ya mismo. Bueno, digamos que hay unas cosas bien interesantes y es cómo construyes tú tu propio acuerdo personal. Eso es algo bien interesante y digamos que no mucha gente lo hace. La construcción de ese espacio de conciencia se hace poco a poco. Normalmente se hace a partir de construir ese análisis de lo que va pasando en la cotidianidad que nos deja saber que algo tal vez podría ser diferente, que no está ocurriendo de una manera tranquila, de una manera sencilla. Entonces, los sentimientos pueden ser una gran herramienta para poder saber que hay algo que no está cuadrando en nuestras vidas. Otra cosa es poder tener claro un propósito. Hay personas que no tienen claro un propósito de vida. Entonces les dijeron la fórmula mágica de la felicidad de carro, casa, beca, matrimonio, hijos, y no se pusieron en la labor de poder hacerse la pregunta de realmente para qué quieren estar aquí en el mundo. Otra de las cosas es, no tienes los resultados que tú estabas buscando tener. Las relaciones no están siendo lo que tú estás esperando, las finanzas no las estás manejando de una manera apropiada, y tal vez estás en un lugar donde no quieres trabajar. Y eso debe ser, digamos, relacionado a un pensamiento que tú tienes, que das por sentado como una verdad absoluta. Entonces, desde esos espacios donde nosotros estamos viendo constantemente ese displacer, esa sensación de no confort, nos puede estar indicando que hay algo que tal vez estamos obviando. Las emociones pueden ser esa herramienta que nos permiten darnos cuenta qué principios y valores en nuestra vida se están rompiendo y desde ahí poder llegar a encontrar en profundidad qué elementos estamos obviando en nuestra vida. Digamos que eso es súper importante. Esto no es algo que vayas a terminar de hacer eventualmente. Esto es un proceso que empiezas y que seguirás, porque de una u otra manera nosotros estamos en construcción completa todo el tiempo. Y pues ese proceso de autoconciencia nos va a permitir simplemente a partir de situaciones y momentos en nuestra vida, empezar a visibilizar algunas de las cosas que podríamos hacer diferentes. Pero yo pienso que esto es también de gozarse el proceso. Tampoco es, no, toda mi vida es terrible, vengo programado y entonces ahora qué voy a hacer, me va a tocar verme Matrix para ver cómo hizo ese man para poder volar. No, no, o sea, yo creo que el tema ahí es poder entrar con la felicidad y es aceptar el proceso como viene. No te lo tomes personal, habrá cosas que funcionan, otras cosas que no, y eso no quiere decir que esté algo mal contigo. Significa que estás embarcándote en este proceso y chévere. Lo importante no son solamente los resultados, sino también que... Pues, Aló, Carlos. Carlos, se quedó tu audio pausado. ¿Me escuchas? Sí. Carlos. Carlos.
De todo modo, yo agradezco el espacio que en este momento John Dairo y Carlos pues, nos ha suministrado para acá, para la comunidad profundamente. Y de verdad que me siento muy feliz, muy agradecido con contar con personas poderosas como yo, como John Dairo, como Carlos, que nos estuvo en este momento haciendo esta presentación que estuvo fenomenal en cuanto a lo que son los 4 acuerdos y dado que es fundamental saber el cómo expresarnos, cómo nos expresamos hacia los demás, cómo decimos las cosas para no suponer, porque dado que suponemos lo que queremos escuchar o lo que le decimos a la gente, encontramos pues el problema y muchas veces la mayoría de los problemas se dan es por el incumplimiento a estos 4 acuerdos, ¿cierto, John Dairo? Hay un tema que a mí me gusta muchísimo y es el sé impecable con tus palabras. Y en estos días en una charla que tenía con un grupo de personas, hablaba yo, ¿y qué sucede por lo menos cuando tú estás lavando tu vajilla y quebraste un plato? Yo soy mucho bruto, yo soy muy poquito, yo soy muy malo de trapo y nuestra mente todo eso lo absorbe. Cuando yo me maltrato, entonces todo eso lo estoy entendiendo como verdadero. Y si yo me maltrato de esa manera, ¿cómo puede ser el trato que yo le doy a las personas de afuera? Ya volvió a Carlos, que tuvo un problema con el Carlos. equipo. Muchas gracias. De verdad que en este momento me siento muy feliz, muy agradecido con personas como tú acá y que nos estén hablando de este tema tan importante que en el momento tenemos para la sociedad. Muchas gracias. No, ¿Y un uno placer. cómo hace para perder el miedo? Yo creo Oh, que una de las cosas más importantes para perder el miedo es aceptar que todos y cada uno estamos en un proceso de aprendizaje. Mira, por ejemplo, te voy a poner algo que me pasó ahorita. Yo ahorita estoy teniendo problemas con mi computador, con la batería. Y como esto me apasiona, yo a veces no me doy cuenta cuando yo lo desconecto para que no se me dañe más. Entonces, ¿qué pasó? Ahorita me descargó. Entonces, ¿qué es lo que yo sí puedo crear? Aceptar que esa situación ya está siendo complicada. Tener miedo no me va a ayudar a tener mejores resultados, pero es parte del proceso. Si tienes miedo, hacerlo con miedo es parte de crear algo diferente. Mm, Entonces, ¿yo qué hice? No, pues rápidamente John Dairo me escribió y me dijo, hola Carlos, ¿qué pasó? Se le apagó la pantalla. ¿Y yo qué hice? No, pues abrí en mi celular lo que estaba pasando. Y es entender que nosotros los seres humanos no somos perfectos. ¿Sí? Es comprender que de una u otra manera el siguiente regalo para mí va a ser un nuevo computador, una nueva batería. Y ya, es eso, es comprender que la vida sigue. Lo que pasa es que normalmente cuando tenemos miedo, hay varias cosas que pueden ser, pero digamos que las más relevantes son el miedo al fracaso, el miedo al éxito y el miedo a cambiar la situación. ¿Y en qué sentido? El miedo al fracaso es porque tú pones en juego tu autoestima con base en esos resultados. ¿Sí? Es como, no, es que yo me la embarré, es porque yo soy pésimo. Y te dices un montón de cosas que era lo que estaba diciendo ahorita John Dyer. Te lo crees. O sea, utilizas el resultado como una manera para hacerte daño a ti y a otros. La otra es, bueno, y es que yo nunca pensé que esto fuera a llegar tan lejos y ahora qué hago con mi vida. Yo no pensé que, no sé, mi empresa fuera a durar tanto tiempo, que fuera a tener tanta gente dentro. Y este miedo a lo desconocido nos lleva a quedarnos en ese espacio de lo mismo. Y el miedo a los cambios tiene que ver muchísimo con lo que vas a crear en el tema social. Es eh, comprender cómo lo va a tomar mi familia, amigos, cómo lo voy a tomar yo, cómo va a afectar mi vida. Y volvemos otra vez a tratar de controlar cosas que al fin y al cabo no podemos. Podemos crear que nuestra vida sea diferente, sí, pero el miedo siempre va a estar con nosotros. De hecho, yo creo que una de las cosas para determinar que algo te importa es que sientas un poquito de miedo cuando lo haces. Porque ya quitas el miedo, porque ya le perdiste el respeto. Es importante que ese miedo no sea un miedo que te paralice, sino que sea un miedo que te impulse a dar el intento. Sí, es que lo que pasa es que yo, bueno, ya tengo 65 años y toda mi vida
he pensado que le tengo un pavor a manejar. Mire, yo me le enfrento a un ladrón y me agarro a golpes y le doy carajo y de todo. Pero a un carro me puedo morir del susto. No, no. Eso yo lo he intentado miles de veces y no he sido capaz. Entonces, por eso pregunto, ¿cómo hago para vencer ese bendito miedo por manejar? Bueno, yo creo que ahí puede haber, en este caso puntual, hay una cosa que yo recomiendo como psicólogo y es el moldeamiento. Y es ir paso a paso, paso a paso. ¿Qué es lo que pasa? Hay gente que requiere procesos un poco más extensos que otros y eso no significa nada malo, sino que de pronto familiarizarse con el vehículo, tener una persona que esté dispuesta a apoyarte en ese proceso, tener un carro que tal vez tenga las mejores condiciones para que tú digas, ah, no, pues el carro no puede fallar, entonces el tema si fallas por tema mío, te va a dar la suficiente tranquilidad para hacerlo. Empezar en ambientes que puedan ser un poco más seguros, menos complicados, y empezar, por ejemplo, en un pueblo, en un lugar que no esté tan lleno de vehículos, y progresivamente ir aumentando la dificultad, te puede ayudar a construir, ¿qué? La confianza que estábamos hablando ahorita con el tema de los 4 acuerdos, y es honrar tu palabra. Honra tu palabra con pequeñas cosas para después ir hacia lo grande. Sun Tzu decía lo siguiente: quien mueve rocas empezó moviendo piedras. Entonces, no sé, puedes intentar con un vehículo que sea primero automático, puedes intentar en lugares que sean menos concurridos, llenos de vehículos, o sea, más tranquilo, y eso te va a permitir construir esa confianza para que poco a poco puedas ir subiendo la dificultad y sientas que tienes las herramientas suficientes para afrontarla. Sí, ah, ya, La terapia de gracias. choque. Yo me creía valiente, pero no. No, No. todo a veces puede ser difícil. Digamos que eso depende del tema del compromiso. En mi caso, Sí, yo era acrofóbico, yo le tenía miedo a las alturas y mi sí. esposa a los paracaídas. Entonces, una de las cosas que hicimos fue que cuando cumplimos un año de casados, nos fuimos a lanzar de paracaídas. Yo me preparé como 3 semanas y llamé a toda la gente que tenía que llamar. Mire, pedí perdón. Ay, no, mire, yo le dije algo feo. O sea, me estaba preparando por si me tenía que ir, me iba. Y me funcionó de medida que yo dije, si soy capaz de hacer esto, soy capaz de hacer cualquier cosa en la vida. Pero, digamos, si ella ya ha tenido algunos intentos previos, es importante que ella fortalezca primero su confianza. Y no hay ningún problema en ir suavecito. O sea, digamos que lo importante es que puedas honrar cada uno de los pequeños compromisos que haces para que esa confianza que apuestas, ¿sí? Porque es como si la apostaras, la fueras recuperando, ¿sí? Poco a poco, cada Ah, vez que vas cumpliendo cada cosa, vas a tener la fortaleza suficiente para ir a algo más complejo. ay, gracias. Excelente lección. Gracias. Voy a practicar, yo le comento. Y me estrellé o no me estrellé. Entonces, tirándose el paracaídas primero. No, pues antes que yo me tiré allá en el Chicamocha, en esa vaina y fui capaz, pero no entiendo por qué el carro no. Ay, no. Es que eso sí, no. Carlos, muchas gracias. De verdad que yo me siento muy feliz, vuelvo y te digo, no me cansaré de decirte gracias porque estos espacios hacen que las personas aprendamos y que nosotros, hasta yo, aprendamos mucho de todos estos temas. Y John Dairo sabe que la idea es brindar valor y brindar valor a la mayor cantidad de personas posible. Gracias, gracias, gracias. Un placer. Gracias. Digamos que la intención es poder hacer exactamente eso que tú dices, poder llegar a la mayor cantidad de personas y hacer que esto les permita llegar a algún lugar diferente. Gracias por el espacio. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias. Gracias. Nos veremos mañana a Gracias. las 8 con herramientas de amor para una relación extraordinaria y feliz. En mi Sí. correo, si no les llega la invitación, me escriben y con mucho gusto se las haremos
extensiva. Muchas gracias a todos. Nos veremos el próximo martes con un tema más de profundidad para conocer un poquito más lo que somos como seres humanos y potenciar todas las capacidades que tenemos. Mauricio, por allí lo veo. Gracias, Mauricio, por acompañarnos. Qué bueno Igual. ver la cara. Mauricio, me alegra Gracias. mucho verlo acá. Les aprovecho y los cuento. Mauricio es decodificador de enfermedades. Mauricio también ha estado con nosotros en 20 minutos de intimidad y bueno, nos ha apoyado muchísimo con información supremamente relevante e importante. Esperamos pronto coordinar contigo, Mauricio, que nos vuelvas a acompañar y que volvamos a trabajar de esos temas que manejas y que muchas veces te lo he mencionado, me apasiona escuchar la manera como dominas el tema. Entonces, Mauri, muchas gracias, hermano, que estés aquí con nosotros. Yonda, yo quisiera también aprovechar y reconocer a José Brito, también es un doctor bastante reconocido. Él actualmente está perteneciendo a la comunidad Profundamente, la cual estamos fusionando acá en el momento. Y el doctor también nos estará acompañando próximamente para hablar de algunas enfermedades, si de pronto pues desea así. Él tiene alto conocimiento del tema. Mi compañera también, coach ontológica, profesional en corporal, la doctora Natalia Barraza, también está acá, nos está acompañando en el momento. Reconocer a Juan Beltrán, a Juanse, también por estar acá en este lugar, personas poderosísimas que también nos podrían estar acompañando próximamente en diferentes temas. La doctora Julibet también en el momento nos está acompañando y agradezco a todas estas personas que nos están acompañando en este momento para que próximamente creemos cosas gigantescas, cosas grandes y dado que la comunidad Profundamente va a trabajar todos los días de lunes a viernes en este mismo horario, entonces están cordialmente invitados para que sigan conectándose y sigan haciendo el reto de abundancia. Quienes estamos trabajando en el reto de abundancia a las 7 de la mañana, pues continúen en ese proceso. Muchas gracias a todos. John Dairo, de verdad que agradezco este espacio, agradezco que te unas a nuestra comunidad de Profundamente, a Carlos, que esté también acá y que próximamente lo invitaremos con otros temas, porque desde su punto de psicología, para nosotros como coaches, pues nos es súper favorable conocer tu punto de vista en los diferentes temas. Entonces, agradezco de todo corazón esta oportunidad y que estas chicas, Keila, Patricia, que está acá en cámara, y muchas otras personas que estamos haciendo el reto, Luz Dari, vela por aquí también, van a tener mucho, pero mucho beneficio en estos espacios. Gracias, gracias, gracias de todos modos. Bueno, esto es pasión para todos ustedes. Ojalá y los disfruten mucho, que haya unas buenas enseñanzas. Y recuerden que aquí pueden invitar a todas las personas que nos pueden acompañar. Es un espacio totalmente abierto donde básicamente queremos compartir con muchas personas herramientas que de alguna manera van a terminar impactando su vida. Muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Chao. Chao, chao. Gracias. Buenas noches, gracias. Namaste. Namaste. Sí. Namaste. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Gracias y buenas noches. De casualidad nos hablan por allá del Perú. Hasta el perro está despidiendo. El perro se despidió aquí, aprovechó y ladró ahí. ¿Ah? Marielita, buenas noches. Por aquí anda mi bella Bueno, madre. viejo John Dairo, yo te devuelvo tu hosting y ya. Hasta mañana nos vemos. Listo, mi Cristian, mil gracias, papá. Si quieres, ahorita nos reunimos para entonces a mirarlo de mañana. Vale, vale. Vale. Hago tal un sitio y nos reunimos. Gracias, chao. Vale, pues, chao.